Ella pensó que llamar al 911 a un hombre negro por comprar un cachorro lo metería en problemas. Pero lo que no esperaba era la impactante verdad que volvería a Haunted. Permanezca atento para descubrir qué sucede después. Sumerjámonos en el calor del sol que caía a plomo sobre Marlorie y arrojando un brillo casi cinematográfico sobre el prístino vecindario de Picture Perfect. Pero para Nick, este día pronto se convertiría en una pesadilla que no había visto venir. Caminó por la acera con una alegría recién descubierta en su paso, sosteniendo una correa atada al emocionado cachorro esponjoso que trotaba a su lado, una mezcla de husky. Su pelaje blanco y negro brillaba a la luz del día. Era un símbolo de un nuevo comienzo, una nueva vida, un nuevo vecindario. Nuevos comienzos. Nick había estado soñando con este momento durante meses y hoy finalmente estaba sucediendo. No sabía que alguien estaba observando desde detrás de los setos cuidados de una mansión de $1 millón al otro lado de la calle. Un par de ojos fríos seguían cada uno de sus movimientos. Karen, la mujer que había pasado toda su vida en este vecindario, que creía que era dueña de cada rincón, había visto muchas cosas en su vida, pero un joven negro moviéndose en el vecindario paseando a un perro de raza pura bueno. Eso era algo nuevo y no le sentó bien. Cuando Nick llegó a la puerta de su casa, los ojos de Karen se entrecerraron. Algo sobre el cachorro le parecía mal. La gente como él no pertenecía aquí y ese perro, un husky como ese, no podía pertenecerle. No. Karen pensó que tenía que haber algo más. Tal vez el perro fue robado, tal vez Nick no era quien decía ser en ese momento. Una idea peligrosa comenzó a formarse en su mente, una que pondría en marcha una serie de eventos que no solo cambiarían la vida de Nick, sino que revelarían los secretos más oscuros de Karen. A la mañana siguiente Nick se despertó temprano, ansioso por adaptarse a su nueva rutina. Milo, el cachorro husky, ya estaba despierto, moviendo la cola mientras acariciaba la cara de Nick. Solo habían pasado unos días, pero el perrito ya se había convertido en algo más que una mascota. Milo era un compañero, un amigo. Nick abrió la ventana para dejar entrar el aire fresco, admirando las tranquilas calles de Marlorie. Finalmente había encontrado un lugar que se sentía como un hogar, pero mientras se ponía las zapatillas y se preparaba para llevar a Milo a un paseo, algo le llamó la atención. Karen estaba parada en su patio delantero, otra vez observándolo. Nick dudó por un momento, preguntándose si ella solo estaba siendo amigable. Ya había conocido a algunos vecinos, en su mayoría personas que sonreían y saludaban cuando pasaba, pero Karen nunca le había devuelto la sonrisa. De hecho, no le había dicho una palabra desde que se mudó, simplemente miraba siempre con esa mirada sospechosa en sus ojos mientras pasaba por su casa. Milo tirando de él con entusiasmo. Nick captó la mirada de Karen otra vez. Sus ojos estaban entrecerrados, sus labios torcidos en un ceño sutil. Nick no sabía qué hacer, pero mantuvo la cabeza baja esperando evitar cualquier confrontación innecesaria. No quería empezar problemas, solo estaba tratando de disfrutar de su nueva vida, pero Karen ya había tomado una decisión. No le gustaba el aspecto de las cosas. Un joven negro con un cachorro elegante en un vecindario como este no le sentó bien. Cuando Nick desapareció por la calle, regresó a su casa, su mente corriendo. Algo no estaba bien y estaba decidida a averiguar. Que no pasó mucho tiempo para que Karen sospechara, convertirse en una paranoia total. Cada vez que ella vio a Nick paseando a su cachorro, un presentimiento se instalaba en su estómago. No podía quitarse la idea de que algo no estaba bien con él. Sobre el perro, había visto perros como Milo antes, muy buscados, caros y perfectamente cuidados, pero estaba segura de que la gente como Nick no tenía los medios para pagar un perro así. Su mente corría con posibilidades. Tal vez había robado el perro, tal vez era un fraude. Ella no confiaba en él y ciertamente no confiaba en ese cachorro. La mente de Karen comenzó a formar un plan, uno que aseguraría que pudiera controlar la situación antes de que se agravara más. A la tarde siguiente, mientras Nick pasaba por su casa una vez más, Karen podía sentir las paredes cerrándose sobre ella. Se quedó de pie en su ventana mirándolo con una mezcla de juicio y desdén. Su mano se cernió sobre su teléfono. Dudó solo por un momento antes de que su dedo marcara 911. Esta era su oportunidad de tomar el control. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz del operador crepitó a través del teléfono. La voz de Karen tembló con urgencia exagerada. Sí, me gustaría denunciar a un hombre sospechoso en mi vecindario. Él es actuando extraño y creo que podría haber robado un perro. Es una mezcla de husky de raza pura. Caro, sabes que no me siento seguro. Colgó rápidamente, una sonrisa fría extendiéndose por su rostro. Había hecho su parte, ahora las autoridades se encargarían del resto. Solo tomó minutos. Las sirenas sonaron por el tranquilo vecindario y la
Paz de Nick se hizo añicos. Salió Milo a su lado justo cuando dos patrullas se detuvieron frente a su casa. La confusión se apoderó de él. No había hecho nada malo. ¿De qué se trataba? Antes de que pudiera reaccionar, dos oficiales se acercaron, sus expresiones neutrales pero firmes. Señor, recibimos un informe de un perro robado. Un oficial dijo, un husky. Nick, ¿es ese tu perro? Nick parpadeó con incredulidad. Robado, Milo, su amado cachorro había sido suyo desde que el refugio lo había liberado. No, este es mi perro Milo. Nick respondió todavía confundido, lo tengo desde hace días, tengo todo el papeleo, estoy feliz de mostrarte. Todos los oficiales intercambiaron miradas. Por favor, solo para aclarar las cosas necesitaremos ver los documentos. Nick sintió el familiar calor de frustración subir a su pecho. ¿Por qué estaba siendo tratado así? Pero se giró con calma y entró. Reunió los papeles de adopción de Milo, los registros veterinarios y las fotos de la raza. Regresó entregándoselos a los oficiales después de unos momentos de revisar los documentos. Los oficiales asintieron. Todo está bien, señor. Uno de ellos pidió disculpas por las molestias. Nick observó mientras se alejaban, sacudiendo la cabeza. Se giró para mirar a Karen, que estaba de pie en su porche, con los ojos muy abiertos. Ella había hecho la llamada. Ella era la razón de todo esto esa noche. Nick no podía evitar la sensación de que algo no estaba bien. Nunca antes lo habían acusado de algo así. Solo había estado tratando de disfrutar de su nueva vida y ahora su tranquilo vecindario era un campo de batalla. Se sentó en su sofá. Milo se acurrucó a sus pies, pero su mente corría, no podía dejar pasar esto. Karen había hecho la llamada. ¿Pero por qué necesitaba respuestas? Tomó su teléfono e hizo una búsqueda rápida de su nombre. La curiosidad no lo miraba. En minutos se topó con su perfil público de Facebook. Sus dedos se detuvieron sobre la pantalla mientras se desplazaba por sus publicaciones. Estaban llenas de quejas sobre inconvenientes menores y comentarios críticos sobre todos a su alrededor. Pero lo que llamó su atención fue un grupo al que se había unido, un foro privado para miembros de la Asociación de Propietarios. Estaba lleno de publicaciones de Karen y otros que hablaban sobre cómo identificar a los vecinos que no eran como ellos. El estómago de Nick se retorció al leer los mensajes que estaban tramando para incomodar a las familias no blancas que vivían en el vecindario. Apretó la mandíbula disgustado. Karen no era solo una vecina mezquina, era parte de algo mucho más oscuro. Al día siguiente, Nick salió listo para confrontar a la mujer que había comenzado todo esto. Vio a Karen al otro lado de la calle junto a su auto. Ella lo vio venir y la sonrisa en su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber mientras se acercaba. Nick respiró hondo, no iba a dejar que se saliera con la suya. Karen, dijo con voz tranquila pero firme. Sé lo que has estado haciendo. Sé que llamaste a la policía y sé lo que has estado diciendo de mí a mis espaldas. El rostro de Karen vaciló, pero solo por un segundo, cruzó los brazos a la defensiva. No sé de qué estás hablando realmente, dijo Nick. Acercándome estaba en Facebook y vi tus publicaciones, vi el grupo del que formas parte en el que tú y tus amigos hablan de hacerle la vida difícil a la gente como yo. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Los ojos de Karen se abrieron de par en par, su bravuconería habitual vaciló. No puedes hablar en serio, eso no es una tontería. Nick interrumpe, es serio, y si alguna vez vuelves a intentar algo así me aseguraré de que todos aquí sepan exactamente qué tipo de persona eres. Se giró y se alejó dejando a Karen parada en silencio. La habían atrapado, no había escapatoria a la verdad ahora. Karen no podía creerlo, su corazón se aceleró mientras veía a Nick alejarse. El hombre que ella esperaba controlar le había dado la vuelta a la tortilla. Se quedó congelada sintiendo las paredes cerrarse. Él sabía demasiado, ahora sabía sobre su grupo privado de Facebook, sobre sus tendencias racistas. Había sido expuesta por primera vez en su vida. Karen estaba asustada, no le gustaba que la acorralaran, especialmente no delante de alguien como Nick. Su mundo se estaba moviendo bajo sus pies y no tenía idea de cómo recuperar el control. Se quedó allí parada mirando a Nick mientras desaparecía por la calle. Entonces sus pensamientos se oscurecieron. Tenía que haber algo que pudiera hacer, algo para hacerle pagar, algo que le recordara quién estaba a cargo aquí. Encontraría una manera de vengarse de él, no iba a dejar pasar esto. Karen pasó los siguientes días dándole vueltas al encuentro con Nick, no podía dejar
de reproducir el momento en que la había confrontado, la forma en que la había llamado por su comportamiento racista la quemó por dentro. La humillación era algo que no podía soportar en su mente. Tenía que encontrar una manera de hacerle pagar por avergonzarla. Tarde una noche, mientras estaba sentada sola en su lujosa sala de estar bebiendo una copa de vino, una idea comenzó a formarse. Era una idea simple pero efectiva. Iría tras lo que más amaba, su perro. Ella sabía que Milo era su mundo. Nick había estado con ese perro todos los días desde que se mudó. La idea de robar el cachorro, de sacar a Milo de la vida de Nick, la hizo sonreír con satisfacción. No se trataba solo del perro, se trataba de quitarle algo, haciéndolo sentir impotente tal como ella se sentía. Pasó horas planeándolo, esperando el momento adecuado. Tendría que ser cuando Nick no estaba en casa, cuando no había nadie alrededor para presenciar sus acciones. Karen era cuidadosa y metódica, no iba a cometer el mismo error 2 veces a la mañana siguiente. Cuando Nick se fuera a trabajar, Karen vio su oportunidad. Esperó observando desde su ventana hasta que su auto desapareció calle abajo. Luego se deslizó afuera, la emoción de lo que estaba a punto de hacer corriendo por sus venas. Karen se movió rápidamente, se deslizó a su patio trasero sin ser vista por los vecinos y se dirigió hacia la cerca baja que separaba sus propiedades. Con un gruñido silencioso la escaló, aterrizando suavemente al otro lado. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la había notado. Luego se concentró en la tarea en cuestión. Milo estaba acostado cerca de la puerta trasera, disfrutando de la luz del sol sin darse cuenta del peligro que se acercaba. Karen se arrastró más cerca, su corazón latía con fuerza en su pecho, casi podía saborear la victoria. Tenía toda la intención de atraer al perro lejos de la casa y llevárselo solo por unas horas. Tal vez lo devolvería más tarde y Nick nunca sabría que ella era la que se lo había llevado, pero Milo no cooperaba. El perro no parecía confiar en ella. No es que le importara. Metió la mano en su bolsillo y sacó una golosina para perros que había robado de una tienda a principios de semana. Se la arrojó, pero Milo simplemente la olió y giró la cabeza. La frustración de Karen creció. No podía permitirse que la vieran. Lo intentó de nuevo, esta vez acercándose, agitando la golosina frente a él, pero Milo no se movió. En un ataque de rabia agarró su collar y tiró con fuerza. El perro gruñó un profundo gruñido de advertencia que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Cuando Karen intentó controlar al perro, sucedió algo peor. El sonido de un auto entrando en la entrada la tomó con la guardia baja. Se congeló. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Había subestimado a Nick. Había regresado temprano. El auto de Nick chirrió al chocar con Al en la entrada y sus ojos se posaron de inmediato en la puerta abierta que conducía a su patio trasero. Se le apretó el estómago. Algo andaba mal. Había cerrado esa puerta antes de irse. Salió corriendo del auto. Su mente corría mientras doblaba la esquina de la casa. La casa, y allí estaba Karen parada en su patio. Sus manos agarraban el collar de Milo. Milo estaba gruñendo. Claramente no confiaba en ella. La sorpresa en el rostro de Karen fue inmediata. Soltó al perro y dio un paso atrás cuando Nick se acercó. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, exigió Nick con voz fría de ira. Tartamudeó Karen intentando inventar una excusa. Solo estaba comprobando cómo estaba. Mintió, pero Nick no se la creyó. Pudo ver la desesperación en sus ojos. La verdad era clara. Había estado intentando robarle a su perro. Los ojos de Nick brillaron de furia cuando se acercó a Karen, agarrándola de la muñeca antes de que pudiera escapar. Estás en mi propiedad intentando llevarte a mi perro y crees que puedes irte, dijo con voz tranquila pero muy seria. Karen se apartó. Su rostro se puso rojo brillante. Suéltame, gritó, pero Nick no la dejaba escapar. No voy a dejar que te vayas esta vez, dijo Nick apretando su agarre. Has hecho de mi vida un infierno desde que me mudé aquí y no voy a dejar que te salgas con la tuya nunca más. Los ojos de Karen estaban desorbitados por el pánico. Luchó contra él gritando, pidiendo ayuda, pero nadie vino. Nick se había asegurado de que echó un vistazo a la cuerda cerca de su porche. Una idea formándose en su mente, se movió rápidamente, atando sus manos con ella. No fue violento, pero fue suficiente para evitar que corriera. ¿Querías llamar a la policía? Bien, dijo, sacando su teléfono. Me aseguraré de que escuchen tu versión de la historia. Mientras los gritos frenéticos de Karen llenaban el aire, Nick marcó el 9001, su voz tranquila mientras hablaba con él. Operador, sí, tengo una intrusa en mi propiedad, intentó robarme a mi perro y ahora está tratando de mentir para salir de esto. El operador no lo interrogó. Señor, enviaremos oficiales a su ubicación de inmediato.
Nick se quedó allí mirando a Karen retorcerse. Estaba entrando en pánico ahora, dándose cuenta de la magnitud de su error. La policía estaba en camino y no había salida de esta mientras las sirenas resonaban en la distancia. La mente de Karen corría, trató de liberarse, pateando y gritando. Pero era demasiado tarde, estaba atrapada, la tradición estaba a punto de alcanzarla. Minutos después, las luces intermitentes de 2 autos de policía iluminaron la calle y la de Karen. Su rostro palideció, ella había perdido a los oficiales. Salieron del auto acercándose a la escena con precaución, sus manos cerca de sus cinturones. «Señor, ¿puede explicar qué pasó aquí?», preguntó un oficial mientras inspeccionaba la escena. Nick explicó todo, como Karen lo había estado observando durante días, cómo había llamado a la policía con falsas pretensiones y cómo había intentado robarle a su perro. «Lo tengo todo en video», dijo señalando sus cámaras de seguridad. Los oficiales asintieron reconociendo la evidencia, se volvieron hacia Karen, sus expresiones eran severas. «Señora, ¿el dueño de la casa le dio permiso para entrar a su patio?», preguntó uno de ellos. Karen no respondió, ahora estaba temblando, dándose cuenta de que no había salida cuando los oficiales esposaron a Karen y la llevaron al coche patrulla. Los susurros comenzaron, el vecindario nunca volvería a ser el mismo. La noticia se extendió rápidamente y pronto los miembros de la asociación de propietarios se distanciaron de Karen. Las publicaciones de Facebook de su grupo privado fueron expuestas, revelando su intención racista a toda la comunidad. Su reputación se hizo añicos. Sin embargo, Nick permaneció tranquilo viendo cómo el mundo de Karen se derrumbaba. No sintió satisfacción, solo alivio. Milo, su leal compañero, se sentó a su lado mientras él vio cómo los oficiales se llevaban a Karen. El vecindario estaba tranquilo una vez más. Pero para Nick no se trataba solo de ganar, se trataba de enfrentarse a la injusticia sin importar de dónde viniera. Si crees que Karen recibió lo que se merecía, presiona el botón me gusta, deja un comentario y cuéntanos qué habrías hecho en el lugar de Nick. No olvides suscribirte para ver más historias impactantes como esta.